parcial es como que es de alguna forma el cierre de muchas de las cosas que venimos viendo hasta el parcial. Pero por ahí en cierta medida está bueno que la veamos después del parcial, porque como ustedes estudiaron para el parcial y tienen todo súper fresco, salvo que hayan formateado el cerebro durante el fin de semana, capaz que esto nos sirve de alguna forma para cerrar, ¿no? Nosotros hasta ahora, en general, vinimos hablando de los efectos de los parásitos a nivel de los individuos, ¿no? Cómo afecta su comportamiento, cómo afecta su fecundidad, su supervivencia. Y también vimos a nivel poblacional el efecto de los parásitos, ¿no? O sea, por ahí su efecto sobre la abundancia y el fitness de una población afectada por los parásitos, ¿no? Bueno, y como que uno podría seguir subiendo de nivel de organización, ¿no? Vimos los individuos, vimos las poblaciones, y hoy vamos a ver un poco el efecto de los parásitos en niveles de organización superiores, ¿no? O sea, el efecto de los parásitos sobre las comunidades y sobre los ecosistemas, ¿sí? Bueno, hay a nivel de población y de individuo, que es lo que nosotros venimos viendo hasta ahora, el efecto de los parásitos siempre es un efecto directo, ¿no? O sea, el parásito afecta directamente al hospedador y le produce algo, ¿no? O lo castra, o lo mata, o lo enferma, o le cambia el comportamiento, o lo que fuera, ¿no? Siempre son efectos directos. Y cuando pasamos a niveles de organización superiores, como la comunidad o los ecosistemas, muchos de los efectos que se transmiten de los parásitos a esos niveles de organización son efectos indirectos, ¿no? O sea, no es que el parásito afecta a la comunidad, sino que el parásito afecta a un hospedador y lo que le pasa a ese hospedador produce cambios en la comunidad o produce cambios a nivel de los ecosistemas. Eso en la mayoría de los casos es así, salvo algunas excepciones que vamos a ver hacia el final de la clase, ¿sí? Bueno, entonces algunos ejemplos de mecanismos indirectos, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo afecta un parásito a una población que no es la de sus hospederos? Bueno, por ejemplo, si un parásito afecta diferencialmente a una especie de hospedador y a otra especie de hospedador, ¿no? Hay uno que se ve más afectado y ese que se ve más afectado es perjudicado por la presencia del parásito, entonces la otra especie va a tener más posibilidad de poder... No, me estoy confundiendo con el que sigue. Hay una especie de parásito que es una especie de hospedador que es muy susceptible a la acción del parásito, y cuando hay un hospedador que está en altas abundancias, que por ahí es menos susceptible a la acción del parásito, los parásitos están en la especie, poner acá es el hospedador A, los parásitos usan la especie de hospedador A, no la afectan mucho, y la especie de hospedador B se ve muy afectada porque la especie A funciona como reservorio para los parásitos, ¿sí? O sea, si estuviera solamente la especie B, el hospedador B, cuando baja su abundancia porque el parásito lo mata, el parásito deja de ser importante y, o sea, deja de poder circular, y entonces se producen esos ciclos, ¿no?, de abundancia de los parásitos. Cuando hay otro hospedador que es posible de parasitar, ese otro hospedador funciona como reservorio de los parásitos. Entonces los parásitos no necesitan seguir los ciclos de abundancia de los hospedadores porque pueden usar como reservorio a otros hospedadores, ¿sí? A esto se le llama competencia aparente. O
sea, parece como que el hospedador A afecta competitivamente al hospedador B, porque cuando hay mucho de A hay poco de B, pero en realidad no es por competencia directa, sino porque los parásitos pueden permanecer en A y de esa manera seguir afectando a B. Entonces, cuando hay mucho A, de B hay menos porque se ven muy afectados por los parásitos. ¿Se ve? El parásito sí. No tiene preferencia por ninguno de los dos. Puede estar en cualquiera de los dos, ¿sí? Bueno, o sea, ahí las flechas rojas son como las interacciones importantes que tienen, entonces fíjense que la interacción importante entre el hospedador A y el parásito es que el hospedador A favorece abundancias del parásito, ¿no? Es porque es una interacción positiva, tiene un signo más, ¿sí? Y la relación importante entre el parásito y el hospedador B es negativa y es que el parásito reduce las abundancias del hospedador B, ¿sí? Y ellos no compiten entre sí porque no tienen como una relación de competencia, pero es como que uno solamente por ser reservorio de los parásitos termina afectando al otro, ¿sí? La otra es la competencia mediada por el parasitismo, que esto es lo que había empezado a explicar antes, que es cuando vos tenés dos hospedadores posibles de un parásito que compiten por un recurso y hay uno de esos hospedadores que se ve más afectado por los parásitos, ¿no? Entonces, la presencia del parásito afecta la capacidad competitiva de ese hospedador. Al afectar la capacidad competitiva de ese hospedador por ahí reduce su abundancia y permite que el otro hospedador pueda aumentar su abundancia porque tiene disponibles los recursos que libera el hospedador que es más afectado en su habilidad competitiva por el parásito, ¿sí? Esto es competencia mediada por parasitismo. O sea, normalmente, si no estuviera el parásito, el hospedador A es un competidor que puede lidiar de determinada manera con el hospedador B, pero cuando aparece el parásito se alteran esas relaciones. Y eso puede ser para un lado o para el otro. O sea, puede ser que sea el competidor más fuerte y que el parásito lo debilita en la competencia, entonces este reduce y el otro aumenta. Puede ser que sea el competidor más débil y el parásito le termina de dar el saque, entonces mejora el otro, se ve, o sea, como que eso va a depender de cuál es el competidor, de cómo es el estatus competitivo sin el parásito y cómo cambia ese estatus competitivo en presencia del parásito, ¿sí? Y la tercera es la de la cascada trófica, donde el parásito afecta a un hospedador y ese efecto sobre el hospedador termina impactando sobre el nivel trófico inferior inmediato, ¿sí? Digamos, supongamos acá está como parásito, hospedador y presa, pero también podría ser parásito, hospedador y productores primarios, ¿no? O sea, no importa cuál sea el nivel trófico, pero imagínense que el parásito afecta la abundancia del hospedador que se alimenta de un recurso que está en el ambiente. Cuando ese hospedador afectado por el parásito baja su abundancia, el recurso es liberado de la presión de predación y puede aumentar su abundancia, ¿sí? A eso se le llama cascada trófica. Cascada trófica porque arranca en un nivel, pero se difunde hacia niveles adyacentes, ¿no? Hacia el nivel trófico inmediatamente inferior. ¿Se entiende? Disculpa, me confunde mucho la flecha, porque sí. Vos del hospedador a la presa tenés una flecha roja de sí. Como que estaría disminuyendo también la presa. Sí, pero fíjate que es más tenue la flecha, sí. Es más finita, o sea, entonces vos lo que tenés es cómo es el efecto negativo, ¿no? De cada nivel trófico sobre el siguiente. Entonces, el parásito tiene un efecto negativo sobre el hospedador.
El hospedador tiene un efecto negativo sobre la presa. Per se. Cuando el parásito, o sea, Claro. normalmente, Perfecto. cuando el parásito afecta al hospedador, ese hospedador reduce su efecto negativo sobre la presa. La presa aumenta su abundancia. Entonces, le llamamos efectos indirectos porque actúa sobre otras especies que no son las directamente afectadas por los parásitos, sino que son especies que coexisten y forman, de alguna manera, tienen una vinculación con los hospedadores afectados por los parásitos que puede ser del mismo nivel trófico, como una interacción competitiva, o de distintos niveles tróficos, como una de consumo, digamos, ¿no? Entonces, por eso son indirectos, porque los parásitos no actúan directamente sobre esos organismos, sino que es vía el parasitismo sobre otros organismos, ¿sí? Bueno, y estos efectos que tienen los parásitos indirectos sobre organismos que no son a los que afecta directamente, se pueden deber a cambios en la abundancia de los hospedadores. A esto se le llama efectos mediados por la densidad, density mediated effects, ¿no? O sea que dependen directamente de cómo cambia la abundancia del hospedador afectado por el parásito y eso impacta sobre otros, ¿sí? Y también puede deberse a cambios en las características de los hospedadores, o sea, mediados por cuestiones como, por ejemplo, cambios en su comportamiento, ¿no? Entonces, si los parásitos inducen cambios en los comportamientos y esos cambios en los comportamientos terminan afectando terceras especies, por ejemplo, nosotros habíamos visto que algunos bichos parasitados tenían un comportamiento que facilitaba, recién también hablamos otra vez de eso, ¿no? Que facilitaba que sean detectados por los predadores. Entonces, los predadores indirectamente se ven afectados por lo que le pasa al individuo parasitado, o sea, tienen como de repente más facilidad para poder obtener sus presas que en el caso de que el parásito no estuviera, ¿sí? Entonces, esos son cambios mediados por los rasgos, trait mediated effects. Esto de los rasgos y la densidad lo van a ver dentro de un par de clases en práctico, bastante en profundidad, pero bueno, como que nos viene bien tenerlo en mente para lo que vamos a seguir viendo. Bueno, y acá me volví a poner la lista toda de vuelta, pero bueno, los parásitos a nivel de a ver si puedo volver adelante. Sí, puedo volver adelante. A nivel de la comunidad o los ecosistemas, tienen un montón de efectos, ¿no? O sea, sobre distintos aspectos de las comunidades y de los ecosistemas, ¿no? Entonces, sobre la biodiversidad, sobre las redes tróficas, sobre la productividad, producen cascadas tróficas, sobre el ciclado de nutrientes, que ya el ciclado de nutrientes es un efecto más a nivel de ecosistema que a nivel de comunidad, ¿no? O sea, es en los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas, pueden afectar la ingeniería de los ecosistemas, o sea, la estructura física de los ecosistemas y cómo, o sea, que eso a su vez después impacta sobre la composición de flora y fauna, y después pueden tener efectos mixtos, ¿no? O sea, como que todos estos primeros que dije, biodiversidad, redes tróficas, productividad, cascadas tróficas, ciclado de nutrientes, ingeniería de ecosistemas, nosotros vamos a ver ejemplos para cada uno de esos casos, pero si uno hace el ejercicio, casi seguro en cualquiera de esos ejemplos puede encontrar un pedacito de alguno de los otros efectos, ¿no? Porque todo esto no está como separado totalmente y lo dividimos así para poderlo conceptualizar, pero bueno, tienen como superposición, ¿no? O sea, seguramente si afectan la biodiversidad van a afectar las redes tróficas, ¿no? O sea, están conectados de alguna manera. Bueno, si en algo se pierden, esta clase es muy de ecología y acá como que nos estamos metiendo en otros niveles de organización que capaz que tienen como otro nivel de complejidad. Yo traté de mantenerlo simple, pensando en que la mayoría de ustedes no son
de la rama de la ecología, y supongo que con lo que han visto de ecología general tienen herramientas para poder seguir bien todas las ideas, pero si tienen alguna duda, pregunten, ¿no? O sea, no arrastremos. Bueno, efectos sobre la biodiversidad. Los parásitos pueden afectar la biodiversidad y ustedes, ¿se les ocurre de qué manera las afectaría? ¿Que podrían afectar? Si vienen y les preguntan, bueno, ¿vos qué pensás? O sea, el efecto de los parásitos sobre la biodiversidad, negativo, positivo, aumenta, disminuye, simplemente se cambian las especies, ¿qué piensan? Y ahora me haces acordar, o sea, que nos presionás. El ejemplo de la mixomatosis de los conejos, Sí. o sea, que vos podés cambiar ahí una población, la más abundancia. Sí. Podés reducirla una, aumentar Bien, otra. bien. ¿Y eso, o sea, tendrá algún efecto sobre la biodiversidad? Y sí, porque si vos tenés, por ejemplo, una cantidad enorme de conejos, te va, por ejemplo, un tipo de pastizal te lo puede llegar a eliminar. O sea, que si digamos, está bueno lo que decís, porque acá hay como una idea clave, ¿no? Que tiene que ver con si los parásitos afectan selectivamente a una especie dominante o a una especie que es competitivamente superior y le reduce su habilidad competitiva, lo que va a pasar es que otras especies van a tener la posibilidad de ocupar esos espacios que quedan liberados, ¿no? O sea que, en principio, podríamos pensar que podría haber un efecto positivo sobre la biodiversidad generado por los parásitos, un efecto positivo de los parásitos sobre la biodiversidad, ¿no? Y esto es como contraintuitivo, porque siempre pensamos en que los parásitos siempre son malos y jodidos y no, y no tienen aspectos positivos, pero en realidad por ahí estamos siempre pensando en la relación con la especie hospedadora, pero por ahí esa relación con la especie hospedadora después como que termina impactando sobre otros niveles, ¿no? En esta teoría hay varios ejemplos de plantas parásitas, que yo sé que no es el foco principal de la materia, porque en general nos enfocamos principalmente en animales parásitos, pero también hay plantas parásitas. Los ligustros. Me No, acuerdo de haber contado. los ligustros no. Los ligustros son invasores, que no es lo mismo, ¿no? O sea, recordemos la definición de parásito. Sí, tenés ¿no? razón. Sí, no, nada que ver. Entre una especie y otra. Bueno. Esto era un invasor, Claro, tenés razón, es un invasor. Es un invasor. Todo lo que Parece, contás. o sea, decimos que parásitas, pero no, No, es un parásito, tenés ¿no? razón. Sí, perdón. ¿Cómo? El clavel del aire no, porque en realidad el clavel del aire sí, lo que pasa que no solamente usa las plantas como apoyo. Entonces, en realidad es como una especie de comensalismo, ¿no? O sea, usa algo sin afectar al otro, no le está sacando nada, simplemente lo usa como apoyo y de repente aprovecha los nutrientes de cuando llueve, que van corriendo por el tronco, poner si es de un árbol o algo así, pero un clavel del aire puede vivir en un portón de metal o si ustedes vieron en algunos lados están en los cables y no extraen nada de los cables, ¿no? O sea, es otro tipo de relación. Pero hay otras plantas que son parásitas en serio. O sea, ¿qué significa parásitas en serio? Y que tienen estructuras con las cuales se conectan a otras plantas hospedadoras y extraen cosas de esas plantas hospedadoras, ¿no? O sea, que las cosas que extraen de esas plantas hospedadoras pueden variar desde productos elaborados como la savia y los azúcares que genera la planta hospedadora por la fotosíntesis, hasta
solamente agua y nutrientes que le permiten hacer su propia fotosíntesis. O sea, hay plantas parásitas que son fotosintéticas, que son hemiparásitas, o sea, tienen una parcial habilidad de hacer fotosíntesis, pero necesitan extraer recursos del hospedador, como por ejemplo nutrientes, y hay otras plantas parásitas que no hacen fotosíntesis y extraen toda su energía de la planta hospedadora, ¿no? Es un mundo fascinante, o sea, eso, si les interesa, luego es fascinante. Y bueno, y hay distintos tipos de plantas parásitas. Una de estas es una planta de pastizales, es una planta más o menos de porte relativamente pequeño. Y lo que se vio, bueno, acá está un poco el ciclo de la planta, ¿no? Hay una semilla, esa semilla germina y queda ahí el plantín hasta que entra en cercanía o en contacto con una planta que puede funcionar de hospedadora, que sería ahí la verde más grande que estamos viendo, y fíjense que conecta sus raíces con las raíces de la planta hospedadora. En algunos casos son las raíces, en el caso de esta son las raíces, en otros casos las plantas parásitas conectan con partes del tronco o de las ramas de sus hospedadores y generan estructuras que son permanentes y por medio de las cuales extraen los recursos que utilizan del hospedador, ¿no? ¿La llegan a destruir totalmente la planta? No necesariamente, no, o sea, depende del nivel de parasitismo, ¿no? O sea, si el nivel de parasitismo es muy alto, la pueden destruir totalmente. Hay algunas plantas parásitas que afectan cultivos que no las destruyen totalmente, pero generan pérdidas económicas importantes. Y depende siempre, como también vimos en los animales, de la carga parasitaria, ¿no? O sea, de cuántas son las que están infectando a ese hospedador, ¿no? La diferencia es que este es un ejemplo de plantas con plantas, que es como que no tiene nada que ver con lo que veníamos viendo. Hay muchas reglas que se aplican, tan similares a las cosas que vimos, que se aplican a este tipo de sistemas, y algunas otras no, ¿no? O sea, como las plantas no se mueven, entonces el tema de la dispersión y de la transmisión funciona diferente. Muchas veces es asistida por animales, ¿no? Por animales que se comen las semillas de la planta parásita o que transportan en sus pelos o en su cuerpo las semillas de la planta parásita, ¿no? Bueno, y entonces, esta Rhinanthus tiene la característica de que afecta diferencialmente a los pastos, y hay muchos lugares donde los pastos son como las especies dominantes, en general lugares degradados, ¿no? O sea, lugares degradados donde por interacción competitiva no llegan a poder proliferar adecuadamente eso, donde no llegan a poder vivir exitosamente las otras plantas herbáceas, las dicotiledóneas. Entonces, bueno, ganan los pastos y una vez que los pastos están instalados, ya es como que no pueden instalarse las dicotiledóneas, porque son los pastos como que competitivamente son superiores, ¿no? Entonces, lo que se vio es que esta planta, como afecta diferencialmente a los pastos, o sea que tiene este efecto de afectar desproporcionalmente al competidor más fuerte, ¿no? Y debilitarlo en esa competencia, le da como espacio a que otras plantas puedan ingresar, ¿no? Entonces ahí, en ese gráfico, lo que se ve es la altura de los pastos para distintas frecuencias de estas plantas parásitas por metro cuadrado, ¿no?
y lo que se ve es que la altura de los pastos se ve muy reducida cuando hay muchas de estas plantas parásitas presentes, ¿no? Y en un estudio que hicieron de sembrar semillas de esta planta de Rhinanthus y al mismo tiempo sembrar semillas de una diversidad de especies nativas que se quería recuperar, porque los pastizales, digamos, cuando están en su estado óptimo, tienen biodiversidad, tienen muchas plantas, no son monocultivos de una sola cosa, ¿no? Entonces, bueno, hay especies que se van perdiendo cuando se degradan esos sistemas y, digamos, el chiste es que esta planta la están explorando como una herramienta para la conservación. Lo que se vio es que cuando se siembran semillas de las plantas que queremos recuperar, junto con semillas de esta Rhinanthus, cuantas más plantas de Rhinanthus haya, mayor es la biodiversidad de otras especies distintas a los pastos, ¿no? Y esto tanto es así que, digamos, existe esto digamos, como método de promoción, te venden el kit, ¿no? De las semillas de Rhinanthus y las semillas de las plantas nativas que se quieran recuperar para justamente restaurar áreas de pastizal que están muy degradadas, ¿no? O sea, esto es un ejemplo de efectos sobre la biodiversidad. Otro efecto sobre la biodiversidad, bueno, y los efectos sobre la biodiversidad, no sé, esperen que lo pienso y les digo. Bueno, este es otro ejemplo, este es un ejemplo histórico. ¿Escucharon hablar de esto, del chancro de los castaños? Sí, vos seguro que sí. Bueno, este es un caso que ocurrió en Estados Unidos. Digamos, en Estados Unidos había toda una parte que es la que estaba marcada con verde, que históricamente estaba llena de castaños. Y esos castaños producían frutos que eran alimento para muchos animales, pero también para las personas, y la industria maderera, ¿no? Súper floreciente. Fíjense el tamaño de los troncos, o sea, en esos troncos ahí hay una personita en el medio, eso es una persona, o sea, como para que se hagan una idea del tamaño de los troncos, ¿no? Y bueno, todo esto alimentaba la industria maderera y además era provisión de alimentos para las personas, pero también para muchos animales silvestres que habitan esos bosques. Y lo que pasó es que a principios de 1900, vieron que siempre los productores quieren mejorar la producción y ganar más y qué sé yo, entonces dijeron, vamos a traernos importados unos castaños de Asia, no me acuerdo si de China o de Japón, bueno, trajeron castaños importados, que era otra especie de castaño que plantaron en Estados Unidos. Esos castaños venían infectados con un hongo. Ese hongo era así como mortal para los castaños, o sea, y producía una destrucción total de los árboles en muy corto tiempo, ¿no? O sea, los mataba en muy corto tiempo. Ahí hay, no sé si se llega a ver, pero entró en Estados Unidos, creo que la primera fecha es 1909, y fíjense ya 1950 hasta dónde llegó la infección, ¿no? O sea, fue muy rápido que se fue expandiendo a todo Estados Unidos y los bosques, de ser como en la fotografía de la izquierda, pasaron a ser como en la fotografía de la derecha. O sea, una masacre total, ¿no? Que además era imposible de controlar porque, digamos, una vez que estaban todos los bosques así, intentaron volver a plantar, pero como los hongos quedaban ahí remanentes en el suelo, volvían a infectar a los renovales y, bueno, y se terminaba muriendo todo.
Esto, por supuesto que tuvo efectos sobre la industria maderera, tuvo efectos sobre la disponibilidad de castaños como alimento para la población, sobre todo en épocas de vacas flacas, donde esto era un recurso alimentario importante, pero también tuvo consecuencias ecológicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, como el suelo quedaba todo expuesto, digamos, hubo un empobrecimiento de la calidad del suelo, ¿no? Porque, digamos, por la erosión y por la interrupción de los ciclos de caída de hojarasca y los ciclos naturales de descomposición en los bosques, bueno, se empobrecieron los suelos, se redujo la capacidad de carga para distintas especies silvestres, entre ellas algunas muy grandes y otras más bien pequeñas, que usaban estos árboles como o sitios de nidificación o como fuente de alimento a las castañas. Y un tiempo después, pero claro, como todo en la vida, siempre es una película y no una foto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esos nichos que quedaban desocupados, porque ya no estaban estos que eran como la especie dominante del bosque, ya no podían prosperar de ninguna manera, empezaron a ganar importancia otras especies que estaban como en un rol secundario en el ecosistema original, ¿no? Y esas especies empezaron a crecer y a ocupar ese rol funcional que anteriormente ocupaban los castaños, y con eso aumenta la biodiversidad vegetal digamos, por pérdida de la especie dominante. Claro, esto después de muchos años, ¿no? Porque imagínense que con árboles y bosques los tiempos son tiempos muy largos, ¿no? Cami, ¿querés agregar algo? ¿Querés contradecir algo de lo que dije? ¿No? Vos debés tener información precisa, ¿no? Bueno, entonces me creen lo que les conté. Bueno, entonces en este caso también tenemos un aumento de biodiversidad debido a el efecto del parásito, ¿no? En el corto plazo, o digamos, en el corto plazo una pérdida de biodiversidad, porque se perdieron un montón de especies de animales que, digamos, tuvieron que por ahí hasta desaparecieron localmente por falta de los recursos adecuados, ¿no? Y en el largo plazo, un aumento en la diversidad de vegetal y probablemente animal, dependiendo con qué se compare, si con la inicial o con la posterior. Bueno, otro ejemplo de plantas. Esta es una planta parásita que crece en humedales salinos. Este es un ejemplo de California, y la cúscuta son estos hilitos rojos. Esto es la planta parásita, ¿no? Lo verde son las plantas del lugar y lo rojo es la plantita parásita. Las verdes son salicornias, que no sé si fueron a la reserva de Otamendi y capaz que no sé si habrán ido al humedal, pero bueno, tenemos acá salicornias también. En estos humedales salinos, por lo menos en estos donde se hizo el estudio, hay como un gradiente de alturas, y ese gradiente de alturas está como muy sectorizado en qué plantas están en cada sector, ¿no? Y hay todo un sector bajo que está ocupado por salicornia. Que salicornia es esta especie que es la que es más afectada por la cúscuta, ¿no? Entonces, bueno, la cúscuta parasita preferentemente de salicornia, esta reduce su abundancia y esto permite el crecimiento de especies secundarias, o sea, especies que en la competencia normalmente pierden contra salicornia, pero cuando salicornia ve reducida su abundancia por efecto del parásito, estas otras especies pueden aumentar su abundancia y eso de alguna manera facilita un incremento de la biodiversidad. Ahí en el gráfico son las negras, son las
especies que normalmente en la competencia van por abajo, ¿no? Y cuando están infectadas las salicornias, bueno, se ve cómo pueden aumentar su abundancia, ¿no? Y también genera un efecto de cambio en la cobertura de otra especie que es la que está más arriba, o sea que cuando Salicornia baja su abundancia debido al efecto del parásito, le permite a la especie Anthrocnebum bajar, o sea, colonizar una parte del espacio que antes le era como vedado porque por la competencia con Salicornia no podía estar, ¿no? Le permite como avanzar su rango de distribución. Ahí lo que se ve es que una vez que se infecta a Salicornia, cómo varían las abundancias de Anthrocnebum, la que logra dispersarse hacia áreas que antes no podía colonizar, y Salicornia cuando está infectada. ¿Se ve? El gráfico de la izquierda es el de Anthrocnebum, el de la derecha es de Salicornia, y las barras negras son cuando se infecta, cuando hay infección de Salicornia por cúscuta, ¿sí? Tengo una pregunta. Sí. En el caso de los Anthrocnebum, Sí. ¿cambia algo de su adaptación? Porque en realidad van a sitios más salinos. Porque hay un estrato que tiene Sí. que ver con la salinidad. Sí. Probablemente pueda vivir en un rango un poco más amplio de salinidades, pero al estar el espacio ocupado y en la interacción competitiva Claro, pierde contra Salicornia, recién puede avanzar cuando Salicornia baja su abundancia por el efecto del parásito, ¿no? O sea, probablemente el rango de salinidades que puede ocupar sea más amplio, pero cuando la salinidad es alta, pierde la competencia con la otra. Entonces, bueno, solamente puede ir hacia esos lugares cuando la otra no está. ¿Sí? Bueno, sobre la estructura de la red trófica. Uy, esto es todo un mundo. ¿Recuerdan algo de redes tróficas? Algo. Bueno, o sea, ahí tenemos una red trófica muy sencillita, o sea, es una red trófica teórica como para pensarla, donde tenemos un recurso basal, ¿no? Que sería plantas, supongamos, dos consumidores primarios, que serían el Grazer 1 y el Grazer 2, el G1 y el G2, y dos consumidores o predadores, si quieren, que son el C1 y el C2, ¿no? El C1 que se alimenta de G1 y G2 y C2 que se alimenta de G2, ¿no? O sea, las redes tróficas lo que tratan de ver es cómo están relacionadas las distintas especies entre sí vía consumo, ¿no? Acá no miramos interacciones competitivas, sino cómo va la energía de uno a otro vía consumo, ¿sí? Y lo que está abajo es como una matriz de cada una de las especies, cómo está o sea, si está o no conectada con otro, ¿no? Es presencia-ausencia, o sea, cada flechita correspondería a un cuadradito gris de los que vemos abajo. ¿Se ve? Bueno, esa sería una red común. Hace unos años hay investigadores, bueno, estas redes tróficas históricamente, hay un montón de teorías sobre redes tróficas, pero históricamente nunca se consideraron los parásitos en las redes tróficas, ¿no? ¿Viste qué loco? Los parásitos no existen. ¿Por qué? Y bueno, porque probablemente, primero, son difíciles de medir, de cuantificar, ¿no? Porque para poderlos cuantificar, muchas veces tenés que mirar adentro de otros bichos, ¿no? Entonces, una cosa es cuantificar la cantidad de, no sé, macroinvertebrados de distintas especies que tenés, y otra, qué tienen los macroinvertebrados adentro a nivel de parásitos, ¿no? Entonces, por un lado, por una cuestión taxonómica, por una cuestión de facilidad, y por otro lado, porque siempre se pensó que en las comunidades o en los ecosistemas lo que importaba eran las interacciones de competencia o de predación. Y el parasitismo no se tuvo nunca en cuenta, ¿no?
Entonces hace ya unos años hay investigadores que están empezando a decir, no, bueno, tenemos que poner, por supuesto, parasitólogos que dicen, tenemos que poner los parásitos en las redes tróficas, ¿no? Entonces, bueno, esta sería una red trófica incluyendo dos especies de parásitos, ¿no? Para hacernos así, es un parásito y un hiperparásito. El hiperparásito, ¿saben lo que es? El parásito del parásito, ¿sí? Entonces, tenemos un parásito que tiene tres etapas en su ciclo de vida, ahí están graficadas como larva 1, larva 2 y adulto, ¿sí? Y un hiperparásito que afecta al adulto del parásito, ¿sí? Y a su vez, el adulto está asociado al consumidor 1, o sea que el adulto del parásito está adentro del consumidor 1 y el hiperparásito está adentro del adulto del parásito que está en el consumidor 1, ¿sí? Eso está todo señalado con un círculo, que eso es como una unidad de muestreo, es un bicho que sacás. Si vas a muestrear, es un bicho que sacas y de ahí tenés como tres, ¿no? Y después, las larvas 1 son de vida libre y las larvas 2 están en un hospedador intermediario que es el G2, ¿sí? Y también está señalado por un círculo para mostrar que eso es lo mismo. ¿Se ve? Bueno, y abajo de la matriz, esto por ahí es muy interesante, fíjense que la matriz de las interacciones se amplía un montón, ¿no? O sea, solamente agregando a las 5 especies originales que teníamos de la red trófica inicial, agregando 2 especies de parásitos, de repente la red empieza a tener el doble de interacciones prácticamente, ¿sí? O sea, donde están las interacciones de los predadores con los parásitos, están las interacciones de los parásitos con los parásitos, que ahí la única que tenemos es el hiperparásito con el parásito, y están las de los parásitos con sus hospedadores, ¿no? ¿Y por qué decimos las de los predadores con los parásitos? Bueno, porque fíjense que, por ejemplo, el estadio de larva 1, que es de vida libre, está conectado con G1, o sea, con el consumidor basal, digamos, vía predación, o sea que parte de los parásitos funcionan como, bueno, en sus estadios de vida libre, funcionan como presas, ¿no? O sea, son parte del zooplancton y funcionan como presas, ¿no? Y después, por otro lado, afectan a los hospedadores y por otro lado, eventualmente podrían afectarse entre sí en el caso del hiperparasitismo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se amplía la red trófica solamente por incluir 2 especies de parásitos en una red, en este ejemplo, ¿sí? ¿Por qué la flecha del hiperparásito está señalando arriba? Debe ser abajo, ¿no? Porque el hiperparásito parasita. Sí, lo que pasa que acá el sentido de las flechas va hacia dónde fluye la energía, ¿no? Entonces la energía va del recurso basal a los consumidores primarios, de los consumidores primarios a los secundarios, de C1 al adulto del parásito, ¿sí? Es hacia dónde fluye la energía. O sea, hay como en la literatura 2 formas de mostrarlo, ¿no? Que es cómo es el efecto, o sea, quién afecta a quién, o cómo es el flujo de la energía. En general, en el contexto de redes tróficas, se piensa como de dónde a dónde va la energía, ¿no? Bueno, entonces, para poner un ejemplo, en una comunidad intermareal de Nueva Zelanda, lo que se vio es que cuando agregamos los parásitos a la red trófica, esa red trófica que es sencillita porque es el intermareal donde están cangrejos y lapas, y, o sea, no hay como 80 eslabones de la cadena, es una red sencilla de 3 eslabones. Cuando agregamos los parásitos, de repente pasa a 6. Y si hacemos
explicar una red trófica, que es cada uno que está, sería como el ejemplo de la red de acá, poniéndolos a todos en ronda y quién se conecta con quién, ¿sí? Y en la de arriba, que es en la que se agregaron los parásitos, bueno, díganme ustedes si les parece que hay más conexiones o menos conexiones. Muchas más, o sea, fíjense que todo lo que se agregó acá son estos de acá, ¿no? Que acá están, y estos son los parásitos. Y cómo los parásitos conectan con el resto de las especies, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué se alarga? ¿Por qué hay más eslabones en la cadena trófica? ¿Qué lugar cumplen los parásitos en una red trófica? No entiendo. O sea, están más arriba, son un predador tope, o sea, ¿qué son? Entiendo son un poquito, o sea, por ejemplo, mira la red trófica esta que está Sí. izquierda, como que son un poquito de todo, porque, Sí. o sea, están adentro de los consumidores, Sí. también pueden estar adentro del Claro. predador, entonces es como que... Pero como que lo podríamos pensar como que el parásito, o sea, fíjate cómo circula la energía, ¿no? La energía circula desde los productores primarios, a los consumidores primarios, a los consumidores secundarios, a los parásitos, a los hiperparásitos. Entonces el hiperparásito sería como el predador tope, ¿no? Entonces esos niveles que se agregan es porque los parásitos en realidad serían como predadores tope. Y esto tiene enorme importancia porque nosotros siempre pensamos, bueno, los predadores tope tienen un impacto importante sobre las comunidades y qué sé yo, pero tal vez los predadores tope que nosotros pensamos no son tan tope, porque capaz que hay parásitos que están más arriba, ¿no? Sí, hay una pregunta que me surge de justamente eso que decís. Si son los predadores tope, pero no están siempre, ¿no tienen como ciclos? O ciclos no. ¿Aparecen y pueden desaparecer en una red? Es como que sabemos que en una red trófica, qué sé yo, de las más tontas, Sí. por ahí el león es Sí, el el predador tope. tope. Pero por ahí viene un parásito que aniquila a todos los Sí, leones. Pero sí. ese parásito no está siempre, tal vez. No. Y por ahí un predador tope tampoco está siempre. Digo, hay como una relación de abundancia, ¿no? De los consumidores primarios tienen, había una pirámide, pero no la puse, de las relaciones relativas, ¿no? Los consumidores primarios menos, los consumidores secundarios menos, los predadores tope menos, ¿no? O sea, como que, entonces la probabilidad de encontrarte uno también baja mucho, ¿no? Entonces puede estar o puede no estar. En general las redes tróficas uno las piensa para un ecosistema, tal vez si hubiera mucha variación estacional para ese ecosistema o para esa comunidad en verano y en invierno, y suponete que hay especies migratorias que en una época están y en otra época no, pero bueno, también creo que nos debería haber quedado de aprendizaje de lo que venimos viendo en las últimas clases anteriores, que para un parásito, justo hoy vimos casos que, hablamos de dos casos en los que no están así, ¿no? O sea, digo, el chancro del castaño como fulminante y afecta a todos. Pero no, y de hecho en el chancro del castaño una de las cosas que pasa es que cuando las abundancias son muy bajas de renovables, empiezan a crecer, la gente se ilusiona porque dice, bueno, al fin logramos controlar la plaga, y cuando empieza a aumentar la abundancia de castaños, empieza otra vez a circular el hongo este, ¿no? O sea, que la transmisión es densodependiente, eso lo vimos, ¿no? Entonces hay mucha transmisión cuando la densidad es muy alta, y cuando la densidad es más baja, la transmisión disminuye mucho. Y por eso para un parásito es bastante difícil extinguir a su hospedador, ¿no? ¿Por qué? Porque se generan esos ciclos de que baja, y entonces cuando baja se dificulta la transmisión, entonces se recupera el hospedador, y son estos ciclos que fluctúan, ¿no?
Sí, igual mi pregunta iba Sí. más apuntada a, Sí. ¿realmente es el predador tope o no? ¿Quién? Ponerle un parásito. Mi pregunta iba más destinada a eso. Era, ¿es realmente el predador tope porque vos sabés que te elimina el otro predador? O sea, ¿lo podés considerar así? Vos decís, yo planteo una cadena trófica. ¿Lo podés plantear así? Se discute, porque de hecho cuando los primeros investigadores dijeron, bueno, vamos a agregar los parásitos a las redes tróficas, bueno, pero ¿y en calidad de qué los ponemos? ¿Y cómo los ponemos? ¿No? Entonces, bueno, un criterio posible es este que yo les decía, bueno, pensar en cómo circula la energía y si la energía termina en el hiperparásito, bueno, conceptualmente es como un predador tope, ¿no? Claro, está. ¿Sí? Sí. O sea, pero bueno, se discute, o sea, y cómo lo podríamos poner, y qué sé yo, es como que la definición o el consenso operativo termina siendo ese, ¿no? O sea, cuando vos agregas eslabones a la cadena, porque estás diciendo, y el parásito se come al que antes era el predador. Claro. Que es verdad, no se lo come entero, se come No, un no, está pedacito bien. y le va a bajar. O sea, Pero le saca energía. sí, sí. Perfecto. O sea, desde ese punto de vista. Pero es cierto, no se lo come entero, o sea, en ese sentido es distinto. Pero bueno, por ahí en una cadena trófica donde vos tenés una planta y un herbívoro, el herbívoro no necesariamente se come la planta entera, ¿no? O sea que en ese sentido se parece al efecto de un parásito, ¿no? O sea, se come, yo qué sé, si se alimenta de plantas grandes y se come las hojitas que tiene al alcance o algunas hojitas, pero que se coma la planta entera solo ocurre en algunos casos y en otros no, ¿no? Sería un poco la misma idea. Bueno, y en otro, estos manglares de carpintería es el mismo lugar donde acá se hicieron un montón de investigaciones, o sea, tenemos como algunos sistemas que son referencia para esto porque se hicieron estudios muy prolongados en el tiempo, con muchos experimentos distintos, con una cuantificación muy buena de las distintas especies y eso, entonces, bueno, de esos lugares hay más información. Y uno de esos lugares son los manglares de carpintería. El ejemplo de la Cúcuta era de acá también. Bueno, y acá lo que se vio, este es el ejemplo de la red trófica de los manglares de carpintería. Los rojos son la red clásica y los amarillos son con el agregado de los parásitos, ¿no? O sea, eso como para hacernos una idea de de cómo cambia, ¿no? Incluyendo los parásitos. Esto ¿se acuerdan el grafiquito de predador, parásito? Bueno, esto es el mismo gráfico, pero real, ¿no? Con los datos reales de los materiales de carpintería. Entonces, fíjense que las interacciones que involucran parásitos, que son estas y estas, son muchas más que las que no involucran parásitos, ¿no? O sea, los parásitos están están conectando mucho más la red que los no parásitos, ¿sí? Bueno, acá esto es para esta misma red los distintos niveles tróficos y se estudió cuántos enemigos naturales tenían, ¿no? O sea, los negros son los predadores o los consumidores y los grises son los parásitos. Entonces, por ejemplo, para el primer nivel trófico tiene esta cantidad de predadores y esta cantidad de parásitos. Para el segundo nivel, esta cantidad de predadores, esta cantidad de parásitos. Y el último nivel, el predador tope, está afectado solamente por parásitos. Obviamente, porque si es el predador tope no tiene predadores que lo afecten, ¿no? Entonces, o sea, fíjense que a nivel funcional, los parásitos son los que tienen más impacto
conectividad de la red trófica. Yo no sé si se acuerdan esto de eco general, pero la conectividad de la red trófica es como cuántos links tengo, sería algo así como cuántos links tengo entre especies dividido por el número de especies, ¿no? Una cosa así. Y eso nos da una idea de la resiliencia que puede tener un sistema, ¿no? O sea, cuanto más alta es la conectividad, más resiliencia tiene. Y sobre todo, a ver, en una red donde son todos especialistas y cada uno solo se conecta con uno, la pérdida de una especie empieza a ser un efecto de catástrofe, porque se pierde una y el que se alimentaba solo de esa también se pierde y el que solo se alimentaba de ese, ¿no? Sí. Entonces, cuando están conectados, cuando hay muchas conexiones, entonces la pérdida de una especie no tiene un impacto importante. ¿Por qué? Y porque en general cada especie está conectada por varios links con otras, entonces como que puede reemplazar ese recurso que se pierde por esa especie que se perdió con otro, y entonces todo el resto de la red permanece estable. Y se acepta que cuanto mayor es la conectividad, más estables son las redes tróficas y más robustas a perturbaciones y todo eso, ¿no? Entonces acá lo que se calculó es, yo no lo quiero leer, pero la conectividad solamente en las interacciones predador-presa, en la primera columna, y en la última incorporando todas las interacciones de estas y estas, ¿no? Y la conectividad pasa a ser casi el doble, ¿no? Entonces, por ahí, si uno históricamente pensaba, bueno, este sistema es un sistema más o menos sencillo, porque no consideramos los parásitos, y tiene una conectividad más o menos baja, entonces es un sistema frágil, y cuando metemos a los parásitos vemos que hay como muchas más conexiones, eso de alguna manera lo que hace es que ese sistema sea más robusto de lo que pensábamos, ¿no? La inclusión de los parásitos cambia el estatus de los predadores tope intermedio, por esto que decíamos antes, que los que eran predadores tope ahora pasan a pasar la energía al siguiente nivel, que son los parásitos, y aumenta la longitud de la cadena trófica. O sea, estas serían como las conclusiones de las últimas dos diapositivas, ¿no? Y la conectividad de la cadena trófica, y todo esto aumenta la estabilidad de la comunidad. Conclusión, o sea, además de los cambios gráficos que vemos, o sea, esto aumenta la conectividad y le agrega estabilidad